Se supone que los científicos son lo mejor de nosotros, los más inteligentes de todos, las personas que usan sus grandes cerebros y altos coeficientes intelectuales para comprender nuestro mundo y explicárselo, pero ni siquiera ellos pueden entenderlo todo. Hay algunas cosas que desconciertan incluso a los más inteligentes. Bienvenidos a lo nunca contado. Estos son 20 objetos que la ciencia nunca ha podido explicar. Número 20. Las esferas de piedra de Costa Rica. Escondidas dentro de las exuberantes selvas tropicales de Costa Rica, se encuentra un enigma de tiempos antiguos: las esferas de piedra. Estas esferas, moldeadas por las manos de artesanos olvidados, son un testimonio de la destreza e ingenio de sus creadores. Las esferas varían en tamaño, desde pequeñas canicas hasta enormes rocas, cada una meticulosamente tallada en granodiorita densa o gabbro. A lo largo de los siglos, estas superficies lisas y resistentes han mantenido intactos sus secretos. Los estudiosos han propuesto diversas teorías sobre su propósito y origen. Algunos creen que servían como brújulas celestiales. Son muy interesantes. Todos tienen sus propios pequeños montículos en los que, digamos, se sientan guiando a los antiguos viajeros a través de la jungla. Otros especulan que eran talismanes cósmicos destinados a proteger contra fuerzas malignas. A pesar de numerosas hipótesis, el verdadero significado y uso de las esferas de piedra de Costa Rica siguen siendo un misterio, invitando a la continua curiosidad e investigación. Número 19. Las esferas de Klerksdorp. Descubiertas en Sudáfrica, las esferas de Klerksdorp, también conocidas como balas de cañón cósmicas, presentan un fascinante rompecabezas geológico. Se estima que tienen alrededor de 3.000 millones de años de antigüedad, lo que ha intrigado tanto a científicos como a entusiastas. Compuestas de minerales como pirofilita y dolomita, su forma casi perfectamente esférica y su superficie lisa desafían el desgaste esperado tras un lapso de tiempo tan vasto. Varias teorías han intentado explicar su origen. Algunos sugieren que se formaron a través de una rápida deposición mineral en antiguos fondos marinos. Otros contemplan la idea de que podrían ser restos del espacio, similares a los meteoritos. Más allá de su composición y edad, las esferas de Klerksdorp podrían ofrecer información sobre las condiciones ambientales de la Tierra primitiva. Si se formaron en antiguos lechos marinos, podrían proporcionar pistas sobre los océanos y la atmósfera primordiales del planeta, arrojando luz sobre las condiciones que prevalecieron hace 1.800 millones de años, miles de millones de años. Estas esferas continúan cautivando a la comunidad científica, ampliando los límites de nuestra comprensión de la historia de la Tierra y los misterios cósmicos que encierra. Su atractivo sigue siendo fuerte, instando a los investigadores a descubrir las historias antiguas incrustadas en la corteza terrestre. Número 18. El penique de Maine. En el año 1957, un modesto artefacto causó un gran revuelo en la historia de Maine. Conocido como el penique de Maine, esta pequeña moneda de plata, acuñada en Noruega alrededor del año 1065 después de Cristo, ha dejado perplejos a historiadores y arqueólogos. ¿Cómo llegó una moneda vikinga a América del Norte casi 500 años antes de Colón? Han surgido diversas teorías. Algunos proponen que es evidencia de la exploración nórdica precolombina, posiblemente vinculada a Vinland de Leif Erikson. Otros sugieren que formaba parte del comercio transatlántico llevado por los pueblos indígenas. El misterio del penique de Maine sigue fascinando. Imaginen vikingos en barcos largos, navegando por aguas inexploradas, o un antiguo sistema de trueque que conectaba culturas a través del océano. Cómo los vikingos habían adoptado tantos aspectos de la cultura anglosajona. Esta enigmática moneda ofrece un vistazo a un pasado donde los mares guardaban innumerables secretos y la exploración no conocía límites. Hoy en día, la historia del penique de Maine nos recuerda que, incluso en nuestra era moderna, el pasado aún puede susurrarnos secretos que avivan nuestra imaginación. Número 17. El disco de Festo.
El disco de Festo, un intrigante hallazgo arqueológico encontrado en el año 1908 en la isla de Creta, sigue siendo uno de los misterios más duraderos de la historia. Hecho de arcilla y con un diámetro de aproximadamente 15 centímetros, este disco presenta una serie de símbolos complejos estampados en ambos lados. Estos símbolos, organizados en espiral, han desafiado todos los intentos de interpretación. Algunos estudiosos creen que podrían representar una antigua forma de escritura, mientras que otros piensan que podrían ser meramente decorativos o incluso un elaborado engaño. El verdadero propósito y origen de este disco aún son desconocidos. Varias teorías sugieren vínculos con la antigua civilización minoica de Creta, pero ninguna ha resuelto definitivamente el misterio. La función del disco, ya sea como un artefacto religioso o una herramienta administrativa, sigue siendo una incógnita. El disco de Festo continúa cautivando la imaginación de arqueólogos e historiadores. Mientras sus símbolos sigan sin descifrarse, este antiguo artefacto seguirá inspirando teorías y especulaciones sobre sus creadores y su sociedad. Número 16. El Cuenco de Fuentes Magna. El Cuenco de Fuentes Magna es un fascinante artefacto arqueológico que ha desconcertado a los estudiosos durante décadas. Descubierto en Bolivia en la década de 1950, este antiguo objeto ha planteado preguntas significativas sobre las conexiones transoceánicas precolombinas. Hecho de una sola pieza de piedra, el cuenco presenta detalladas inscripciones. Mientras algunos sugieren que estas inscripciones se asemejan a la escritura cuneiforme sumeria, otros creen que son similares al sistema de escritura de la civilización del Valle del Indo. Si esta similitud es precisa, podría alterar radicalmente nuestra comprensión de la historia, indicando interacciones entre Mesopotamia, el Valle del Indo y América del Sur hace más de 4.000 años. Las teorías abundan, desde rutas comerciales especulativas hasta hipótesis de antiguos astronautas. Algunos proponen que antiguos navegantes cruzaron océanos compartiendo conocimiento y cultura. El Cuenco de Fuentes Magna es más que un enigma. Es un tentador vistazo a un mundo donde los límites de la historia son fluidos, donde las civilizaciones pudieron haberse cruzado de maneras que aún no comprendemos por completo. Número 15. Las tuberías de Baigong. En lo profundo de la remota provincia de Qinghai en China, se encuentra un enigma arqueológico conocido como las tuberías de Baigong. Estas misteriosas tuberías de hierro han desconcertado a científicos y aventureros durante décadas, desatando una multitud de teorías extravagantes y una intensa curiosidad. Las tuberías de Baigong son una serie de tubos de hierro que varían desde unos pocos milímetros hasta más de 1 centímetro de diámetro, incrustados dentro de una montaña con forma de pirámide. Su edad estimada, que se remonta al menos a 150.000 años, es verdaderamente asombrosa. Esto es particularmente desconcertante considerando que no se cree que los humanos modernos estuvieran en esta región durante ese periodo. Las teorías sobre estas tuberías son variadas. Algunos sugieren que son restos de una civilización antigua con avanzadas habilidades metalúrgicas, desafiando nuestra comprensión de la tecnología prehistórica. Las tuberías de Baigong siguen siendo una fuente de fascinación, invitándonos a explorar los límites de nuestro conocimiento histórico y considerar las posibilidades de tecnologías antiguas avanzadas. Número 14. Nan Madol. Nan Madol, enclavado en las aguas azuladas del Océano Pacífico, es una maravilla que desafía el tiempo y la imaginación. Esta misteriosa ciudad de piedra, a menudo llamada la Venecia del Pacífico, se encuentra en la remota isla micronesia de Pohnpei. Su atractivo radica no solo en su belleza, sino también en el enigma que rodea su creación. Construida sobre una red de 92 islotes artificiales, el origen de Nan Madol sigue envuelto en misterio. Según la leyenda, fue construida por la antigua dinastía Sodalur, usando poderes mágicos para mover enormes piedras de basalto. En los últimos años, los arqueólogos han empleado tecnología avanzada para estudiar el sitio, descubriendo evidencia que sugiere que la construcción de Nan Madol comenzó tan temprano como en el siglo VIII después de Cristo. Esta nueva información apunta a una sociedad compleja con habilidades avanzadas en ingeniería y un sofisticado entendimiento de la logística, dado
dado el inmenso esfuerzo requerido para transportar y posicionar las enormes piedras. Al caminar por sus antiguos senderos, no puedes evitar sentir el peso de la historia, como si hubieras entrado en un mundo perdido hace mucho tiempo. Cada islote está adornado con columnas de basalto intrincadamente apiladas, formando muros y plataformas que se asemejan a una fortaleza fantástica. La red de canales que serpentea entre estos islotes añade un encanto de otro mundo, haciendo fácil imaginar el suave chapoteo del agua como una melodía para los secretos de la ciudad. A pesar de su aislamiento, Nan Madol es un testamento a la ingeniosidad humana y a la búsqueda de la grandeza que trasciende el tiempo y el espacio. Número 13. Las piedras Dropa. En lo profundo de las remotas montañas Bayankaraula de China se encuentran las enigmáticas piedras Dropa, una colección de artefactos en forma de disco envueltos en misterio. Estas piedras, descubiertas en 1938 por el arqueólogo Chiputei, han cautivado la imaginación de investigadores y teóricos de la conspiración por igual. Midiendo aproximadamente 9 pulgadas de diámetro, cada piedra presenta un agujero central con ranuras en espiral que se extienden hacia los bordes. El aspecto más asombroso, minúsculos jeroglíficos grabados en sus superficies, un sistema de escritura que ha desconcertado a los lingüistas. Según la leyenda, estas piedras cuentan una historia notable sobre un accidente de ovni y la supervivencia de sus ocupantes, el pueblo Dropa. Estos seres, supuestamente de poco más de 4 pies de altura, vivieron entre los chinos Han durante siglos mientras mantenían su existencia en secreto. Aunque los escépticos dudan del origen extraterrestre de las piedras Dropa siguen alimentando la especulación. ¿Son artefactos antiguos o pruebas de un encuentro de otro mundo? Sea como sea, estos discos misteriosos siguen siendo un enigma cautivador, recordándonos que la historia de nuestro planeta podría estar entrelazada con el cosmos de formas que aún no comprendemos completamente. 12. Las grutas de Longyu. En China, una maravilla oculta yace bajo la tierra, envuelta en misterio y atemporalidad. Las grutas de Longyu, con su notable precisión y origen enigmático, son uno de los misterios arquitectónicos más cautivadores del mundo. La escala de este esfuerzo es asombrosa, con más de 2.000 grutas individuales repartidas en un área de 30.000 metros cuadrados. La pregunta que sigue desconcertando a los arqueólogos hasta el día de hoy es ¿por qué? Las teorías abundan, desde antiguas viviendas subterráneas hasta graneros, pero la verdad sigue siendo esquiva. Además de su escala, exploraciones recientes han revelado que las grutas están conectadas por una compleja red de túneles y vías de agua, lo que sugiere un sofisticado conocimiento de la ingeniería y la hidráulica. Este descubrimiento insinúa la posibilidad de que las grutas formaran parte de un sistema más grande e integrado que servía múltiples propósitos, posiblemente incluyendo almacenamiento, protección e incluso usos ceremoniales. El nivel de artesanía evidente en las grutas es asombroso. Las paredes están adornadas con intrincados grabados e inscripciones, reflejando una civilización con una profunda apreciación por la estética y el simbolismo. Es como si la misma roca susurrara secretos a quienes la tallaban. El misterio se profundiza cuando consideras que no hay registros históricos de su construcción, ninguna mención en textos antiguos, ninguna pista sobre quiénes fueron estos artesanos o qué los inspiró. Las grutas desafían las explicaciones convencionales, retando nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas. Explorando estas maravillas subterráneas, no puedes evitar sentir un sentido de asombro y maravilla. El juego de luz y sombra en las superficies rocosas, los ecos de los pasos en las cámaras cavernosas, te transporta a otro mundo, un mundo donde los secretos permanecen ocultos, esperando ser descubiertos. Número 10. La placa Lolidov. En la remota aldea del Himalaya llamada Lolidov, un discreto plato ha despertado intriga, controversia y fascinación entre expertos y entusiastas por igual. Este antiguo objeto, conocido como la placa Lolidov, ofrece un vistazo cautivador a un pasado misterioso y plantea la posibilidad de que antiguos astronautas hayan visitado la Tierra. La placa Lolidov, cuya antigüedad se estima en alrededor de 12.000 años, desafía la sabiduría arqueológica convencional
con su asombrosa representación. Presenta una figura humanoide operando lo que parece ser una intrincada pieza de maquinaria, lo que plantea profundas preguntas sobre el conocimiento avanzado que poseían las civilizaciones antiguas y genera debates sobre posibles influencias extraterrestres. Los defensores de la teoría de los antiguos astronautas señalan la placa como evidencia de visitantes de otros mundos en el pasado remoto de la Tierra. Destacan el diseño intrincado de la placa, que muestra lo que parece ser una nave con forma de platillo, equipada con un panel de control central. Sin embargo, los escépticos piden cautela, enfatizando que la placa Lolidov podría estar arraigada en el simbolismo artístico o en la mitología. En lugar de ofrecer pruebas concretas de antiguos astronautas, muchas culturas incorporan figuras que desdibujan la línea entre la humanidad y la divinidad, lo que dificulta llegar a una conclusión definitiva sobre la naturaleza de este artefacto. Número 9. El mapa de Piri Reis. Imagina adentrarte en los polvorientos y poco iluminados pasillos de la historia y descubrir un pergamino que desafía nuestra comprensión del mundo. Tal es el atractivo del mapa de Piri Reis, un asombroso artefacto que ha fascinado a historiadores, exploradores y entusiastas durante siglos. Creado a principios del siglo XVI por el cartógrafo y almirante otomano Piri Reis, este mapa es una obra maestra de la cartografía y un testimonio del conocimiento y la curiosidad de la época. Lo que lo distingue no es solo su antigüedad, sino su asombrosa precisión y los misterios que aún encierra. A primera vista, el mapa de Piri Reis parece un mapa mundi típico de su tiempo, con costas, ciudades y características geográficas. Sin embargo, lo que desconcierta a los estudiosos es su representación de América en una época en la que el Nuevo Mundo aún estaba en gran parte inexplorado. El mapa muestra sorprendentemente partes de las costas de América del Sur y la Antártida con un nivel de precisión sorprendente. Algunos argumentan que Piri Reis tuvo acceso a fuentes antiguas que ahora se han perdido y que contenían conocimientos sobre estas tierras. Otros especulan que pudo haber recopilado información de los primeros exploradores europeos que llegaron a estas costas en secreto. Esta conexión misteriosa con el Nuevo Mundo alimenta el enigma del mapa. Más allá de su precisión geográfica, el mapa de Piri Reis está adornado con caligrafía e ilustraciones intrincadas. Es una obra de arte, tanto como una herramienta de navegación, reflejando el rico tapiz cultural del Imperio Otomano. Hoy en día, esta antigua maravilla se encuentra en el Museo del Palacio de Topkapi, en Estambul, Turquía, donde sigue cautivando a los visitantes con su enigmático encanto y su importancia histórica. 8. Göbekli Tepe, en el corazón de la actual Turquía, se erige como una maravilla arqueológica que desafía nuestra comprensión de la historia humana temprana. Este antiguo sitio, que data de hace más de 11.000 años, precede a las grandes pirámides de Egipto y a Stonehenge por milenios, lo que lo convierte en uno de los descubrimientos más enigmáticos de nuestro tiempo. Göbekli Tepe se distingue por su complejidad y antigüedad. Presenta enormes pilares de piedra, algunos que alcanzan hasta 18 pies de altura, y cada uno de ellos tiene dos grandes pilares en forma de T que se encuentran en el centro y se enfrentan entre sí, intrincadamente tallados con representaciones de animales y símbolos abstractos. Estas estructuras monolíticas forman recintos circulares que se cree fueron utilizados para reuniones comunales y rituales. El misterio en torno a Göbekli Tepe se profundiza al considerar a las personas que lo construyeron. Eran cazadores-recolectores nómadas. Sin embargo, la construcción de una arquitectura tan monumental requería un conocimiento sofisticado del tallado de piedra y la ingeniería. Esto desafía las líneas de tiempo convencionales de la civilización humana y plantea preguntas sobre la evolución de las culturas complejas. Número 7. La cabeza de Tecacxic-Calixtlahuaca. La cabeza de Tecacxic-Calixtlahuaca, un extraordinario artefacto de la antigua Mesoamérica, ofrece un fascinante vistazo a la rica historia y los misterios perdurables de la región. Descubierta en 1933 por el arqueólogo José García Payán, esta pequeña cabeza de piedra serpentina, intrincadamente tallada, ha cautivado a investigadores e historiadores durante décadas. A primera vista, la cabeza parece ser una hermosa representación de una persona de la cultura mesoamericana, con ojos almendrados
cilindrados, un tocado finamente detallado y una expresión serena que evoca un sentido de atemporalidad. Sin embargo, lo que realmente distingue a la cabeza de Tecáxic-Calixtlahuaca es su enigmático origen y las preguntas que plantea sobre el contacto precolombino entre el Viejo Mundo y América. El aspecto más desconcertante de este artefacto es su asombroso parecido con individuos de ascendencia africana. La cabeza presenta rasgos faciales africanos distintivos, incluyendo labios gruesos y una nariz ancha, lo que ha llevado a intensos debates entre los estudiosos sobre la posibilidad de un contacto temprano entre África y América. Algunos plantean la hipótesis de que la cabeza podría ser evidencia de comercio o migración transoceánica que ocurrió antes de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Número 6. El manuscrito Voynich es un artefacto enigmático que ha desconcertado a estudiosos, lingüistas y criptógrafos durante siglos. Este antiguo tomo, que se cree que fue escrito a principios del siglo XV, consta de 240 páginas llenas de texto bellamente ilustrado, pero completamente ilegible. Las páginas del manuscrito presentan intrincados dibujos botánicos de plantas que no corresponden a ninguna especie conocida, junto con diagramas celestiales y extrañas figuras humanoides bañándose en misteriosas piscinas. El sistema de escritura utilizado en el manuscrito es igualmente desconcertante, compuesto por un conjunto único de caracteres y símbolos que nunca han sido descifrados. A lo largo de los años, han surgido numerosas teorías para intentar descubrir los secretos del manuscrito Voynich. Algunos proponen que se trata de un elaborado engaño, mientras que otros especulan que podría ser una antigua guía de medicina herbaria o un repositorio codificado de conocimiento de una civilización desconocida. A pesar de los esfuerzos de innumerables investigadores, el verdadero propósito y significado del manuscrito siguen siendo un misterio. Número 5. La anomalía del mar Báltico. La anomalía del mar Báltico ha cautivado la imaginación de exploradores y teóricos de la conspiración por igual desde su descubrimiento en el año 2011. Situado en las profundidades del mar Báltico, este misterioso objeto se asemeja a un enorme barco hundido o una base secreta submarina sacada directamente de una película de ciencia ficción. Sin embargo, su verdadera naturaleza sigue siendo un enigma. Midiendo más de 60 metros de diámetro, la anomalía es una enorme formación circular con características peculiares. Algunos creen que se asemeja a un ovni estrellado o un antiguo artefacto alienígena. La apariencia inusual del objeto incluye una gran estructura similar a una rampa de 9 metros de largo que conduce a un agujero oscuro, lo que aumenta su misticismo. Curiosamente, los escaneos de sonar de la anomalía han revelado patrones geométricos y formas simétricas poco comunes en formaciones rocosas naturales. Esto ha llevado a algunos investigadores a plantear la hipótesis de que la estructura podría haber sido hecha por el ser humano, posiblemente un vestigio de una civilización perdida o una instalación naval olvidada. Estos hallazgos solo han aumentado la especulación y el debate en torno a los orígenes de la anomalía. El equipo Ocean X, el grupo de exploradores que descubrió la anomalía, inicialmente desató una intensa especulación sobre sus orígenes. Informaron que su equipo eléctrico dejó de funcionar en las cercanías, lo que avivó aún más las teorías sobre la participación extraterrestre. Los científicos, por otro lado, han propuesto explicaciones más mundanas. Los geólogos sugieren que podría ser un depósito glaciar o una formación rocosa esculpida por los procesos de la era del hielo. El misterio de la anomalía del mar Báltico se intensifica por su ubicación en una región rica en historia y mitología. El mar Báltico ha estado durante mucho tiempo asociado con leyendas marítimas y relatos de tesoros perdidos, lo que añade un aire de misterio, como si la anomalía estuviera custodiando secretos antiguos, esperando ser revelados. Número 4. El mecanismo de Anticitera. Frente a la costa de la pequeña isla griega de Anticitera, yace un tesoro arqueológico que ha dejado al mundo asombrado, el mecanismo de Anticitera. Descubierto por buceadores de esponjas en el año 1901, este misterioso dispositivo se ha convertido en un emblema de la ingeniosidad antigua y un símbolo de la curiosidad humana. A simple vista, el mecanismo de Anticitera se asemeja a un trozo corroído y fragmentado de bronce. Sin embargo, bajo su exterior desgastado,
se esconde una maravilla compleja e intrincada de la ingeniería antigua. Con una antigüedad que data del siglo II a.C., precede a nuestra comprensión moderna de la maquinaria compleja por más de un milenio. Entonces, ¿qué es exactamente el mecanismo de Anticitera, a menudo denominado la primera computadora analógica del mundo? Su propósito era rastrear los movimientos celestiales, predecir eclipses lunares y solares y proporcionar información astronómica valiosa para la navegación. Esta asombrosa hazaña de la artesanía antigua consistía en una serie de engranajes y diales dispuestos intrincadamente dentro de una caja de madera, demostrando un entendimiento avanzado de las matemáticas complejas y la mecánica celeste. El mecanismo de Anticitera afirma el vasto conocimiento de los antiguos griegos, quienes, a pesar de carecer de las herramientas y la tecnología de la era moderna, fueron capaces de crear un dispositivo que podía predecir eventos astronómicos con precisión. Resalta la profunda conexión entre la ciencia y la tecnología, incluso en la antigüedad, y nos recuerda que la sed humana por el conocimiento y la innovación es una característica atemporal. ¿Cómo pudo existir un dispositivo tan sofisticado en el mundo mediterráneo antiguo? ¿Fue una invención única o existieron artefactos similares que se han perdido en el tiempo? Número 3. Espadas Ulfberht. En los anales de la historia, algunas armas se elevan por encima del resto, convirtiéndose en leyendas por derecho propio. Entre ellas, las espadas Ulfberht se destacan como obras maestras de la artesanía medieval y símbolos de poder, prestigio e innovación. Estas notables espadas fueron forjadas durante la era vikinga, principalmente entre los siglos IX y XI. Lo que las diferenciaba de sus contemporáneas era su acero de altísima calidad. A diferencia de otras espadas de la época, las hojas Ulfberht fueron forjadas con acero de crisol, una técnica que se mantuvo como un secreto celosamente guardado. Estas espadas llevaban una inscripción que decía Ulfberht, y de este nombre deriva su identidad. El nombre probablemente pertenecía a un hábil herrero o servía como una marca que garantizaba calidad, similar a las marcas prestigiosas de la actualidad. Estas espadas eran símbolos de estatus, propiedad de nobles, guerreros y reyes por igual. Lo que hacía a las espadas Ulfberht realmente extraordinarias era su metalurgia superior. Presentaban un núcleo de acero con alto contenido de carbono rodeado de hierro más blando, creando una hoja con una resistencia y flexibilidad incomparables. Este diseño las hacía altamente efectivas en combate, ya que podían soportar intensas batallas sin romperse ni doblarse. El misterio que rodea las espadas Ulfberht va más allá de su impecable artesanía. El origen del acero de crisol utilizado en su fabricación sigue siendo un enigma. Algunos sugieren que el conocimiento pudo haber venido del Medio Oriente, posiblemente a través de rutas comerciales, mientras que otros creen que fue un secreto transmitido de generación en generación entre los herreros europeos. Las espadas Ulfberht ocupan un lugar único en la historia, representando una convergencia de tecnología, arte y guerra durante una época tumultuosa. Cada una revela la habilidad y dedicación de los herreros que las forjaron, y hasta el día de hoy siguen cautivando la imaginación como reliquias de una época pasada donde las leyendas fueron grabadas en acero. Número 2. Los muros de Sacsayhuamán. La maravilla inca, ubicados en lo alto de las montañas de los Andes, justo a las afueras de la vibrante ciudad de Cusco, Perú, yace una maravilla arqueológica que desafía toda explicación: los muros de Sacsayhuamán. Estas colosales estructuras de piedra, compuestas por megalitos de proporciones inmensas, han cautivado la imaginación de exploradores, arqueólogos y viajeros curiosos por igual. Elevándose como centinelas a una altitud de más de 12,000 pies, Sacsayhuamán no es solo una fortaleza. Es un testimonio de la ingeniería, precisión y el misterio de la civilización inca. Lo primero que impacta al ver Sacsayhuamán es el tamaño colosal de sus piedras. Algunos de estos bloques monolíticos pesan más de 100 toneladas y, sin embargo, encajan entre sí con una precisión tan impecable que ni siquiera una hoja de hierba podría atravesar las uniones. Existen múltiples teorías sobre cómo los incas extrajeron, transportaron y ensamblaron estas piedras, pero la verdad sigue envuelta en misterio.
misterio. ¿Fue el resultado de una intervención extraterrestre, como sugieren algunos, o una hazaña de la ingeniería humana perdida en el tiempo? Los muros de Sacsayhuamán no son solo una maravilla arquitectónica, son una ventana al mundo espiritual de la civilización inca. Muchos creen que la disposición de los muros, con su forma serpenteante, está diseñada para representar el cuerpo de un puma gigante, un animal sagrado. En la mitología inca, esta geometría sagrada se dice que tenía un significado ritual, posiblemente alineándose con eventos celestiales o sirviendo como un poderoso símbolo de la conexión inca con el mundo natural. Al explorar el sitio, quedarás maravillado por las vistas panorámicas de Cusco y los valles circundantes. Es fácil entender por qué los incas eligieron este lugar para su fortaleza. La ventaja estratégica de la posición en la cima de la colina de Sacsayhuamán proporcionaba tanto una posición militar dominante como una conexión espiritual con los cielos. La ingeniería y precisión exhibidas en la construcción de Sacsayhuamán continúan inspirando asombro y curiosidad, convirtiéndolo en uno de los ejemplos más impresionantes de la ingeniería antigua en el mundo. Número 1. La Sábana Santa de Turín. El misterioso lienzo. Imagina descubrir exactamente el lienzo funerario que se cree envolvió a Jesucristo. ¿Qué harías con un artefacto tan profundo? La Sábana Santa de Turín es un lienzo de lino que mide aproximadamente 14 pies de largo y 3 pies de ancho. Lo que la hace extraordinaria es la tenue imagen en tono sepia de un hombre impresa en su superficie. La imagen se asemeja a un negativo fotográfico, mostrando claramente el rostro, la barba, el cabello largo y las heridas en las manos, pies y costado de un hombre. La historia de la Sábana Santa puede rastrearse al menos hasta el siglo XIV, cuando fue documentada en la ciudad francesa de Lirey. Sin embargo, su origen sigue siendo un misterio. Los creyentes afirman que es el auténtico lienzo funerario de Jesucristo, usado para envolver su cuerpo después de la crucifixión. Uno de los aspectos más fascinantes de la Sábana Santa es cómo se formó la imagen. No hay presencia de pigmentos o tintes en la superficie del lienzo. Algunos investigadores proponen que un estallido de energía o radiación, quizás relacionado con el evento de la resurrección, podría haber creado la imagen. Otros sugieren que una compleja reacción química entre el lienzo y un cuerpo en descomposición podría ser la responsable. Los exámenes científicos de la Sábana Santa han continuado durante décadas. En el año 1978, un grupo de científicos realizó un análisis en profundidad y no encontró evidencia de pintura, pigmentos u otras técnicas artísticas que pudieran explicar la imagen. En cambio, descubrieron rastros de polen y partículas de piedra caliza consistentes con el recorrido histórico de la sábana a través de diferentes regiones. Los granos de polen encontrados son nativos de plantas en las áreas de Jerusalén, lo que sugiere que el origen del lienzo podría alinearse con la narrativa histórica del entierro de Jesús. ¿Cuál es tu explicación para estos asombrosos fenómenos? Déjanos saber en los comentarios. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para más videos así. Nos vemos la próxima vez. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.